Hola, ¿alguna vez te has sentido como si hubieras contraído una gripe muy fuerte, con cansancio, dolor de pecho y fiebre, y has pensado que era solo eso, un mal catarro? Pues bien, a veces detrás de esos síntomas se esconde algo más, una inflamación del corazón llamada miocarditis. Seguro que la palabra asusta un poco, inflamación del corazón. Es normal sentir inquietud. Pero quédate conmigo porque vamos a desentrañar qué es exactamente y lo más importante, verás que en muchos casos el panorama es más favorable de lo que parece. La miocarditis ocurre cuando su pared muscular, el miocardio, se inflama. Al inflamarse, sus células pueden dañarse, lo que hace que no bombee sangre con la misma eficacia de siempre. ¿Y por qué se inflama el corazón?, te preguntarás. La causa más habitual es una infección, casi siempre por un virus como el de la gripe o incluso el que causa la COVID-19. Nuestro sistema inmunitario envía células para combatir al intruso. El problema es que, a veces, en medio de la batalla, las sustancias que liberan estas células defensoras acaban dañando también al propio músculo cardíaco. Digamos que se produce fuego amigo. Otras veces, el origen puede ser una infección por bacterias, una reacción a ciertos medicamentos o formar parte de una enfermedad autoinmune como el lupus o la artritis reumatoide. Aunque es poco común, es bueno saber que tiene diversas causas posibles. Por cierto, seguramente has oído noticias sobre la miocarditis de la COVID-19 y las vacunas. Es un tema que ha generado mucha preocupación, así que vamos a aclararlo. Se ha visto que tanto la infección por el virus SARS-CoV-2 como, en algunos casos raros, las vacunas de ARNM como las de Pfizer o Moderna pueden provocar miocarditis. Esto es especialmente cierto en hombres jóvenes, normalmente tras la segunda dosis. Sin embargo, la clave está en comparar los riesgos. Los estudios demuestran que el peligro de sufrir miocarditis es mucho mayor si contraes la enfermedad que si te vacunas. Por poner un ejemplo, un estudio amplio observó 40 casos de miocarditis por cada millón de personas infectadas, frente a entre 1 y 10 casos por cada millón de vacunados, dependiendo de la vacuna y la dosis. Además, la miocarditis causada por la COVID-19 tiende a ser más grave y con estancias hospitalarias más largas que la asociada a la vacunación, que suele ser leve, responde bien al tratamiento y tiene un pronóstico favorable en la gran mayoría de los casos. Ahora hablemos de lo que puedes sentir con la miocarditis. A menudo los síntomas son tan parecidos a los de una gripe que es fácil confundirlos: fiebre, cansancio extremo, dolores musculares o dolor en el pecho. De hecho, el dolor de pecho es el síntoma más frecuente. También podrías notar que te falta el aliento o que tu corazón late a un ritmo irregular. De hecho, en los casos más leves es posible que no haya ningún síntoma y la inflamación desaparezca sin dejar rastro ni daños permanentes. Sé que una de las mayores preocupaciones es si el daño puede ser crónico. Pues mira, el corazón tiene una capacidad asombrosa para intentar repararse. A menudo los casos leves se curan por completo. Cuando el músculo se daña, el cuerpo lo repara creando una pequeña cicatriz. Si la inflamación ha sido importante, puede que se formen más cicatrices. Este tejido cicatricial no es como el músculo original, no se contrae y no ayuda a bombear. Por eso, en los casos más graves, el corazón puede quedar debilitado de forma permanente. Pero no nos adelantemos porque hay muchos pasos que dar antes de llegar a esa situación. Si después de una infección o una vacuna notas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a tu médico. Diagnosticar la miocarditis es un trabajo de detective porque se parece a muchas otras cosas. El médico te escuchará el corazón con un fonendo para ver si late muy rápido y seguramente te pida algunas pruebas sencillas. Por ejemplo, un análisis de sangre puede mostrar si hay signos de inflamación o de una infección reciente. Una radiografía del pecho ayuda a ver si el corazón ha aumentado de tamaño. Y un electrocardiograma, esa prueba de las pegatinas en el pecho, da muchísima información sobre el ritmo cardíaco. A veces también se usan pruebas de imagen como una ecografía del corazón o una resonancia magnética para ver cómo se mueve. Con estas herramientas, los médicos suelen tener una idea muy clara de lo que está pasando. Una vez confirmado el diagnóstico, el objetivo del tratamiento es doble: atajar la causa y ayudar al corazón a recuperarse.
Si la pupate es una bacteria, se usan antibióticos. Para bajar la inflamación, pueden recetarte antiinflamatorios o medicamentos como los esteroides. Y si el corazón necesita una ayudita extra para bombear mientras se cura, existen fármacos muy eficaces para aligerarle el trabajo, como los diuréticos para eliminar el exceso de líquido. El reposo también es una parte fundamental del tratamiento. Hay que darle tiempo al motor para que se recupere. El pronóstico varía mucho de una persona a otra. Como te decía, mucha gente se recupera por completo. Otros pueden necesitar tomar medicación de por vida para ayudar a su corazón y limitar algunas actividades. Y solo en los casos más excepcionales, cuando el daño es muy severo, se podría llegar a necesitar un trasplante de corazón. Así que si te han diagnosticado miocarditis o conoces a alguien que la tenga, recuerda esto, es una condición seria, pero con un diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado, el corazón puede recuperarse. No dudes en consultar a tu médico ante cualquier síntoma sospechoso, especialmente después de una infección. Cuidarse es el primer paso para una buena recuperación. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.